Muy buenas noches nuevamente a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Pues justamente como el señor Alejandro nos comentaba que los riñones son dos órganos importantes que lo tenemos ubicados debajo de nuestras costillas y tiene el tamaño de un puño que está al lado, a cada lado de nuestra vértebra y tienen funciones muy importantes. Dentro de esa función está, por ejemplo, filtrar la sangre de los desechos tóxicos que se origina en nuestra alimentación por medio del metabolismo. También elimina los líquidos y ciertas sustancias que también están a causa del metabolismo. Aparte, también ayudan para poder en el equilibrio de las diferentes sustancias que puedan estar originándose por medio de la alimentación. Entonces, todo esto que estamos hablando aparentemente no tiene mucha validez, aparentemente. Sin embargo, en la práctica es todo lo contrario. Nuestros riñones, si nuestros riñones descuidan su función, que es filtrar la sangre, limpiar, purificar, desintoxicarlo y sacar ciertas sustancias tóxicas, especialmente la urea, que son restos de proteínas de los alimentos, ya sean cárneos o vegetales. Entonces, basta que descuide unos minutos esta función, hace que nuestro propio cuerpo se autoenvenene, se autointoxique y por lo tanto hay otro tipo de funciones que ya van llevando a otro tipo de enfermedades. Entonces, hace años atrás, cuando justamente empezaba yo a probar alimentos naturales, cuando empezaba a utilizar ciertos tipos de vegetales, cierto tipo de frutas, y justamente cuando yo padecía de la enfermedad de riñón, cuando estaba muy mal de riñón, entonces al empezar a utilizar ciertos alimentos, hay momentos en los que me hacía mal utilizar, por ejemplo, el tomate, cuando utilizaba el pepino, cuando, por ejemplo, trabajaba mucho, y ciertos malestares que a veces nos vienen. Por ejemplo, si una persona camina y le duele la planta del pie, no puede caminar mucho, pues es un síntoma, por ejemplo, de riñón. Si es que una persona tiene dolores de cabeza continuas, también puede ser un síntoma del riñón. Cuando a una persona se le cae el cabello, también es un síntoma del riñón, porque el riñón ya no está cumpliendo bien su función. Entonces, este envenenamiento causa muchos malestares, causa dolores, también causa infecciones. En muchos casos me ha tocado personas en las que he tratado cuando me dicen que tienen cierto tipo de desarreglos, por ejemplo, en el estómago, como gastritis, o también cuando tienen infecciones, por ejemplo, vaginales, en caso de las mujeres. Cuando alguien me dice que tiene infecciones vaginales, pues de frente yo pienso en el riñón. Entonces, cuando uno se enfoca y ve realmente estos dos órganos importantes que tenemos en nuestro organismo, si es que no lo cuidamos, nos puede desencadenar muchas enfermedades, muchas dolencias, porque cuando nuestro riñón no funciona bien, deja pasar ciertos tóxicos, nuestro cuerpo se envenena, se intoxica, y es ahí donde ya se empieza a degenerar, empieza a poder traer otras enfermedades y sus complicaciones. Entonces, es necesario cuidar nuestros riñones. Por ejemplo, en caso de las personas que sufren de cáncer, que hacen un tratamiento químico, entonces, como por ejemplo la quimioterapia, entonces hace que estas sustancias tóxicas, como el riñón, son dos filtros guardianes que justamente limpian la sangre de estas sustancias químicas, ingresan a nuestro organismo. Entonces, si nuestro riñón no funciona bien, imagínense cómo puede quedar nuestro organismo. Muchas veces, por eso es que mucha gente, cuando está con cáncer y cuando se hace un tratamiento químico, pues no resiste, no soporta, porque los dos filtros guardianes que son importantes para nuestro organismo no están cumpliendo bien su función. Es necesario también recalcar que, por ejemplo, el consumo excesivo de carnes, especialmente las carnes rojas, hacen que nuestro riñón
puede enfermar, se puede formar cálculos de ácido úrico, condensación de ácido úrico, que se forman cálculos en nuestros riñones. El exceso de proteína puede hacer trabajar mucho a nuestro riñón, y nuestro riñón se cansa, se agota y deja de cumplir su función. Por ejemplo, cuando uno sufre de diabetes, también cuando hay mucha cantidad de azúcar en la sangre, y entonces nuestro riñón padece mucho, y de ahí ya desencadena otro tipo de enfermedades y complicaciones. Los riñones, siendo los filtros guardianes de nuestro organismo, tenemos que cuidarlo muy, muy bien. Como también se enferman nuestros riñones. Si una persona ya está con síntomas de riñón, como dolor de la planta del pie, cuando camina le duele ya la planta, no puede caminar mucho, se cansa demasiado, y a medida que va avanzando y ahí hay complicaciones, pues los malestares y los dolores a la altura de la cintura, pues ya te empieza también doler la espalda. Entonces, esos malestares o síntomas es cuando el riñón está empezando a no cumplir su función, cuando está enfermándose. Entonces, si a pesar de eso, después del trabajo, después de haber hecho ya la rutina, uno se va a la ducha y se ducha con agua fría, fresca, aparentemente es bueno. No es aparente, es bueno para el sistema nervioso el agua fría, pero cuando uno está enfermo de riñón, si usted se baña con agua fría, fresca, aparentemente te tonifica. Sin embargo, de ahí a una media hora o 1 hora o 2 horas de haber pasado el baño, entonces ya se empieza a sentir los malestares, como atenazamiento de nuestras manos, de nuestros pies, irritabilidad, cambio de carácter. Entonces juega un papel importante también las duchas frías o calientes. Las personas que están con mal de los riñones, uno tiene que tener mucho cuidado con el agua fría, de no estar duchándose con agua fría. Eso me pasó hace muchos años atrás, cuando ya empezaba yo el tratamiento natural, cuando estaba empezando a consumir frutas, después del trabajo, del cansancio, agotamiento físico que tenía, me daba un duchazo como para que me reactive. Por supuesto que sí me reactivaba, pero a los pocos minutos, horas, pues ya venía el decaimiento, el cansancio físico, agotamiento, que son síntomas propios también del riñón, como también el dolor de la planta, como le estamos diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las duchas frías. Yo recomiendo comúnmente a mis pacientes que se puedan bañar con agua tibia, agua caliente, en lugar de agua fría cuando uno está mal de los riñones, porque cuando uno se empieza cuando se baña con agua fría, pues ya hay muchas más complicaciones y es mucho más difícil el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder ayudar a mi riñón? ¿Qué es lo que puedo hacer qué alimentos me pueden favorecer? ¿Qué alimentos no debería consumir para yo cuidar mi riñón? En la medicina natural lo tenemos muy bien estudiado. Hay alimentos que no convienen a un riñón enfermo, también para un riñón sano. O sea, cuando una persona tiene un riñón sano y come alimentos nocivos para el riñón, pues se va a enfermar. Dentro de esos alimentos, por ejemplo, está la sal común, el exceso de sal, cuando a uno le gusta comer mucha sal. También están las carnes rojas, especialmente por la cantidad de proteína que tienen. La carne, por ejemplo, de res, del de chancho, no sé cómo le llaman en su país, cochinito, sí. También los alimentos que contienen alta cantidad de proteína. Entonces, todos esos tipos de alimentos en exceso, cuando una persona es sedentaria, cuando no hace en trabajos de ejercicio físico, de desgaste muscular, no ocupa mucha proteína. Entonces, esa cantidad de proteína de los alimentos puede producir que nuestro riñón se pueda enfermar. Entonces, aparte de eso, también, por ejemplo, las personas que sufren de mal de riñón no deberían consumir tomate por la potasa que contiene, el pepino. Eso es en mis investigaciones de la trofología y trofoterapia, cuando he hecho tratamientos de medicina natural. Todos esos alimentos se le ha limitado a la persona, y después de haberse limitado los alimentos que son tóxicos y nocivos para nuestro riñón, pues también está la incompatibilidad química de alimentos, que hay que tener mucho cuidado, porque esa desarmonía química siempre dejan restos tóxicos en la sangre, y esos restos tóxicos tienen que ser purificados por medio de los filtros guardianes de nuestros riñones. Entonces, si tenemos esos pequeños cuidados, ya sea la ducha fría, ya sea los alimentos que contienen mucha proteína, como las carnes, y
las malas combinaciones químicas, los alimentos demasiado dulces, son demasiado dulces, por ejemplo, la miel, siendo un alimento natural, no conviene para los que sufren males de riñón. Entonces, hay alimentos naturales que pueden ayudarte, como decía la semana pasada, o también que pueden no ayudarte en cuestión de cierto tipo de males. Y en este caso, en cuestión de riñón, hay que tener mucho cuidado con los alimentos. ¿Cómo hacemos un tratamiento natural? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro organismo para que se pueda recuperar? Lo más importante es, una vez que ya usted ha identificado el mal, como por ejemplo los dolores de planta del pie, los dolores de la cintura, dolor de cabeza, irritabilidad, enlazamiento de nuestros pies y nuestras manos, entonces lo primero que uno tiene que hacer es limitar los alimentos que le hacen daño, que son la sal, las carnes rojas, las frutas demasiado dulces, y optar por extracto de vegetales, por jugo de fruta, jugosas dulces, y utilizar metódicamente el limón. Entonces, si nosotros queremos enfocarnos realmente para hacer un tratamiento natural en cuestión de riñón, para poder ayudar a nuestro riñón en caso de cuando ya uno tiene insuficiencia renal, hay un tratamiento exclusivo, efectivo, que no falla, pues porque yo lo he padecido y lo he hecho. Entonces, este tratamiento consiste en agarrar, por ejemplo, una lechuga americana, no sé cómo le llaman en su país, es una lechuga americana, la más cabezoncita. Se utiliza una de esas, se utiliza 2 zanahorias, una beterraga, un par de rabanitos, una manzana verde o si no roja, pasarle por la extractora, eso tomar en ayunas, pero media hora antes hay que tomar unos 5 limoncitos. Este tratamiento son varios días seguidos. Con este tratamiento de la que le estoy hablando, y dejar las carnes y llevar una combinación adecuada de alimentos, entonces varios días seguidos nuestro riñón empieza a cumplir sus funciones efectivamente, y empiezan a desaparecer los malestares, los dolores, las infecciones. Con este tratamiento exclusivo, que lo he practicado muchas veces porque he sufrido yo mucho de riñón, y a causa de eso me ha traído enfermedades degenerativas graves, y gracias a eso pues me he recuperado. Y quería acotar algo más: cuando nuestro riñón falla, pues uno está con tendencia a sufrir cáncer, está con tendencia a sufrir el artritismo, el reumatismo, para que puedan venir los tumores, las intoxicaciones, la anemia. En conclusión, si es que no cuidamos nuestros 2 filtros guardianes, que son nuestros riñones, que son como nuestros 2 puños, en el tamaño del puño de nuestra mano, si no lo cuidamos, estamos con tendencia a que las demás enfermedades graves nos puedan visitar, estar ahí tocando la puerta, y luego, lógicamente, que ya vienen las otras enfermedades y sus complicaciones. La manera en la que le explico, trato de que ustedes me puedan entender, trato de no hablar muchas palabras técnicas, trato de que esto no parezca, pues en la mañana estuve un poco revisando un poco más sobre los riñones, y me doy cuenta que si uno se mete a investigar, wow, no hay cuándo terminar. Pero si uno ve al fondo del asunto cuáles son, de una manera natural, hacerse un tratamiento, si es que usted es consciente de su alimentación, si es que usted trata de tener una solución para el problema de los riñones, es tan simple y tan sencillo: cuidar lo que come diariamente, utilizar alimentos sanos continuamente, aprender a utilizar el limón, los extractos de vegetales, los extractos de verduras, y a la vez, de esa manera, no solamente te curas de males de riñón, sino también nuestro hígado funciona mucho mejor, nuestra sangre cambia la composición química, te sientes con una actitud envidiable, los malestares y dolor desaparecen de todo tu organismo. Es necesario que usted entienda que sin un cambio de hábito alimenticio, así es, señor Alejandro. Muy bien, Richard, me estaba escuchando lo que estaba diciendo. Recuerdo que hace años, cuando estaba justamente en esta área de lo que es la salud, compartiendo ciertos suplementos nutricionales, me encontraba casos con personas con diálisis y hemodiálisis, Richard. Sabemos que cuando ya llegan a este grado extremo, obviamente ya alguno de los riñones no está funcionando bien, o inclusive pues ya el cuerpo está muy degenerado. Me gustaría saber, para esas personas que tienen estas condiciones delicadas de salud,
por ejemplo, qué es lo que se sugiere o se recomienda hacer, además obviamente de todo lo que hacen, porque sabemos que a través de los catéteres que les ponen, eso ya es para ir filtrando obviamente lo que es la orina y obviamente todos los desechos que van generando los riñones, porque obviamente tienen que ser guiados a través de estos tubitos, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, Richard, en este caso de las personas que tienen esa condición? En primer lugar es que la persona tome conciencia de su salud, suponiendo que ya está en diálisis en casos extremos. Si está en el hospital es difícil hacerle un tratamiento porque en el hospital pues no se permite o no le puedes dar una alimentación porque ellos llevan un régimen alimenticio distinto y tiene un concepto distinto de lo que es la alimentación natural. Sin embargo, si es que la persona todavía está en casa y puede comer alimentos, entonces en este caso sí. Lo primero que hay que hacer es, uno, limitar todos los alimentos que son nocivos para el riñón, como las sales, como las carnes. Comúnmente en la medicina natural y en la citoterapia no recomendamos ningún tipo de carne, ni de pescado, ni roja, ni carne blanca, ni ningún tipo, ni embutidos, tampoco las bebidas alcohólicas, ni las gaseosas, los condimentos, o sea, quitarle todos los alimentos superfluos, todos aquellos alimentos que no están naturalmente hechos, sino aquellos que se puede consumir lo más naturalmente posible. Y una vez que se ha quitado, que es la causa del mal, esos alimentos antinaturales, puedes utilizar alimentos sanos y beneficiosos, como por ejemplo la naranja dulce, la toronja, el jugo de limón en dosis pequeñas, la uva que no sea muy dulce, la piña, el yacón, en cuestión de alimentos vegetales, por ejemplo, dentro de las verduras está la lechuga americana, es un buen alimento para los que sufren de riñón. También está la zanahoria, el rabanito es importante para esta enfermedad. Y así el extracto de brócoli, muy bien combinado, adecuado. Entonces, de esa manera, la persona, al ingresar esos alimentos naturales a su propio cuerpo, el riñón empieza a tonificarse, a mejorarse, a recobrar sus funciones, si es que hay la posibilidad de que se pueda recomponer, porque hay casos graves donde a veces ya no hay posibilidad. Entonces, mientras uno no pierda la fe, mientras uno todavía tenga vida y hay la posibilidad de que se pueda recuperar, pues su función de cada persona es hacer lo que se tenga que hacer y poco a poco se va mejorando. Entonces, con la alimentación natural y el consumo metódico de limón y dejar los alimentos que son nocivos, la persona se puede recuperar poco a poco, lentamente, y a medida que ya va tonificando, si se va mejorando, ya se puede utilizar muchas más combinaciones para que su recuperación fuera muy rápida. Pero ahora tengo una pregunta para el señor Vilcamichi. Usted mencionó del tratamiento para las personas que no tenemos ese problema. ¿Cómo podemos protegernos? Usted mencionó algo de un tratamiento que se refiere a la lechuga americana, rábano, no capté todos los rábano, manzana y el limón. ¿El limón se puede mezclar con hacer que es una bebida o se lo come uno por separado? Y si es jugo, ¿se puede mezclar el limón con todo eso? ¿O tengo que hacer algo especial, señor Vilcamichi, por favor? Sí, bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Por supuesto que cuando uno se hace un tratamiento natural, lo primero que tiene que tomar en cuenta, hay muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta, si es que la persona sufre o no de estreñimiento. Si sufre de estreñimiento, pues el extracto de vegetales no le conviene mucho, sino las ensaladas ralladas. También mucho varía la cantidad dependiendo del estado de la persona, pero vamos a ver de una manera general. El extracto de vegetales, por ejemplo, una persona que sufre, está mal de riñón y está con estreñimiento, el extracto de vegetales lo puede utilizar siempre en cuando se toma un laxante. Y el limón se puede utilizar en cuestión de males de riñón siempre media hora antes de los extractos vegetales. Se toma 5 limones, por ejemplo, a las 7 de la mañana, y a las 7:30 se toma el extracto de vegetales con una porción de papa o camote, un poco de galleta, no sé. De alguna manera, el asunto es que siempre el limón se toma media hora antes de ese extracto de vegetales, para que pueda contribuir y hacer exitoso el tratamiento natural. Aparentemente no tiene nada que ver la distancia en la que se toma el limón y los vegetales. Por supuesto que sí. Cuando uno toma limón, empieza a limpiar y purificar la sangre y prepara para que los vegetales empiecen a ingresar y obrar el mal. Entonces,
media hora antes 5 limones, luego prepararse el extracto de vegetales y tomarlos como si fuera un desayuno. La otra opción es tomar 5 limones y luego después de media hora prepararse la ensalada de lechuga, manzana y zanahoria rallada y masticarlo muy bien varios días seguidos. En todas las mañanas se puede hacer eso. Y la otra opción, por ejemplo, en cuestión de frutas, recomiendo siempre también la naranja. Naranja mañana y noche en abundancia, dejando los alimentos antinaturales. Entonces, nuestro riñón también le ayuda bastante el jugo de naranja por la cantidad de agua que tiene, por la cantidad de vitaminas y sustancias que benefician a nuestro organismo. Entonces, esos dos regímenes son adecuados. Pero también es necesario destacar que hay que dejar los alimentos que hacen daño al riñón, como ya habíamos hablado. Entonces, si uno toma en cuenta los pequeños tips que le estoy dando, la persona se va recuperando poquito a poquito. Así es, señora Blanca.